Estimados estudiantes del quinto año de secundaria, vamos a empezar con nuestra primera clase virtual relacionada con el geosistema. Cuando hablamos de geosistema, nosotros tenemos que visualizar lo siguiente. Podemos observar en el gráfico, dice, ¿qué es el geosistema? El geosistema viene a ser la unidad básica de la geografía. Y este geosistema está conformada por tres entidades. Entidades bióticas, entidades abióticas, entidades antrópicas. Cada una de ellas, ¿sí?, integrada por diversos elementos. Vamos a ver las entidades bióticas. ¿Quiénes conforman las entidades bióticas? Si nosotros observamos, ¿sí?, bio, vida, o sea, aquellos elementos que tienen vida. Quiere decir la flora y la fauna. ¿En qué casos, estudiantes, podemos decir flora? Ustedes responderán, las plantas, profesor. ¿Pero qué clase de plantas, estudiantes? Entonces diremos aquellas plantas silvestres. ¿Ve? ¿Quiénes conforman la fauna? Los animales, profesor. ¿Pero qué clase de animales? También los animales silvestres. O sea, flora y fauna son aquellas plantas y animales que se desarrollan por sí solos. ¿Ok? Ahí en el gráfico ustedes pueden observar la titanca, ¿sí? Una planta muy representativa de los Andes peruanos, y el cóndor, también un ave muy representativa de los Andes. Entidades abióticas son aquellas entidades que no tienen vida. Sin biótico, vida. No tienen vida, pero son importantes para la vida. ¿Cómo es eso, maestro? O sea, no tienen vida y son importantes para la vida. Claro, porque sin ellas, el hombre, los animales y plantas no podrían desarrollarse. Entre ellas tenemos la atmósfera, la hidrosfera y la geósfera. La atmósfera, que está conformada por los gases del medio ambiente, ¿sí? Los gases. Comúnmente ustedes les llaman aire. La hidrosfera, que está conformada por las aguas en nuestro planeta. Principalmente, ¿sí?, las aguas lénticas, ¿sí?, mares, océanos, lagos, lagunas, aguas lóticas, los ríos, ¿sí?, riachuelos, aguas freáticas, aquellas aguas que recorren el subsuelo, aguas criogénicas, aquellas aguas que están congeladas, y aguas atmosféricas, aquellas aguas que se encuentran suspendidas. Las nubes, por ejemplo, el vapor de agua, por ejemplo. Entonces, elemento importante. Y la geósfera, que está representada por los suelos. No se olviden, las montañas, cordilleras, los campos, etc., conforman la geósfera. Principalmente la corteza terrestre, donde el hombre realiza sus principales actividades económicas. Las entidades antrópicas. Entonces vemos ahí el hombre principalmente. El hombre es el principal agente geográfico, ¿sí? Es el principal agente geográfico. El conjunto de hombres, como ustedes pueden observar en el gráfico, conforma la sociedad. Entonces, este es el punto de partida en el cual nosotros debemos de entender que el hombre es el protagonista de la geografía. El hombre es el protagonista del geosistema. Si el hombre aprovecha
racionalmente los recursos, ¿qué va a suceder, estudiantes? Ustedes dirán, profe, va a mejorar las cosas, va a evitar que se desaparezcan las especies, va a evitar que se contamine el medio ambiente. Entonces, a eso hablamos de la relación del hombre con su medio. Entonces, el hombre acá tiene un papel fundamental en el desarrollo de nuestro medio ambiente. Ahora, en el medio ambiente, también conocido como espacio geográfico, se van a producir hechos geográficos y fenómenos geográficos. ¿Qué vendrían a ser los hechos geográficos? Obras del hombre, principalmente, que han causado gran impacto en la naturaleza. ¿Con qué finalidad realiza estas obras el hombre? Ah, profesor, porque quiere desarrollarse, porque quiere tener mejores condiciones de vida. Correcto. ¿Ve? Entonces, el hombre está en la necesidad de hacer obras grandiosas, pero estas obras las tiene que hacer, ¿sí?, de una manera en la cual no destruya la naturaleza, ¿no? En la cual el hombre pueda convivir directamente con ella. Por ejemplo, ¿qué tipo de obras hace el hombre que han causado gran impacto en el medio ambiente? Carreteras, por ejemplo, centrales hidroeléctricas, por ejemplo, centros mineros, aeropuertos, represas, industrias, urbanizaciones, etcétera, etcétera. ¿Con qué finalidad lo hace? Con la finalidad de buscar el desarrollo económico principalmente, ¿sí? Entonces, la carretera, dirán, profe, ¿es importante? Obviamente que sí, muchachos. ¿Para qué será importante las carreteras? Ustedes dirán, profe, para integrar los pueblos. Otro estudiante dirá, ah, profe, para poder llegar mucho más rápido a otras ciudades. Y esto a su vez va a hacer de que se abaraten los costos de los productos, haya mayor desarrollo en los pueblos, haya mayor comercialización, porque aquellos pueblos por donde pasa la carretera, la gente va a empezar, los agricultores, los ganaderos, van a empezar a sacar sus productos para poder llevarlos y todo lo demás. O sea, tiene razón de ser los hechos geográficos. Pero lo importante es que el hombre no destruya su medio ambiente, tiene que conservarlo. Si yo corto una planta, debo de resembrar. Si yo talo un árbol, debo de reforestar. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ahí está esa interrelación. Fenómenos geográficos. En el espacio geográfico también se van a producir fenómenos geográficos. Los fenómenos geográficos son eventos, son procesos, ¿sí?, de repercusión mundial, regional y o local. Se caracterizan por ser impredecibles, inevitables, incontrolables. ¿Qué son impredecibles? Ah, profe, impredecibles. Se presentan en cualquier momento. No avisan, profesor. Eso. Entonces, estos fenómenos se presentan en el momento menos pensado. Inevitables. O sea, ¿podemos evitar que haya esto? No se puede. Profesor, ¿también se le conoce como desastres naturales? También se le conoce así, mis queridos estudiantes. Entonces, eso es un datito importante que nosotros tenemos que saber. Incontrolables no sabemos, ¿no?, la magnitud en la que va a destruir. Puede matar a mucha gente, como no puede matar también a tanta gente. Entonces, la idea está en que el hombre pueda convivir, ¿sí?, con los fenómenos. En este caso, vamos a ver los fenómenos
físicos. Por ejemplo, los sismos, los huaicos, los aluviones, los huracanes, las lluvias torrenciales, los maremotos, las sequías, ¿sí? Y otros más. Los más comunes, por ejemplo, en nuestra región. ¿Cuáles serán los fenómenos físicos más comunes, jóvenes? Ah, profe, dice, los sismos, los temblores, los terremotos. Ah, no se olviden. Sismo es un nombre genérico. Cuando son fuertes, son terremotos. Y cuando son leves, son temblores. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Huaicos. También cuando nosotros hemos destruido el medio ambiente, le hemos sacado su cobertura vegetal y todo lo demás, vamos a estar expuestos pues a los huaicos. Más que huaicos, en nuestro callejón de Guaylas, por ejemplo, estamos expuestos a los aluviones. No se olviden que en toda la Cordillera Blanca hay un sinnúmero de lagunas, más de 360 lagunas, las cuales, ¿no?, muchas de ellas están controladas, qué sé yo, pero nadie sabe cómo va a actuar la naturaleza. Entonces, pero sí podemos estar preparados para convivir con estos fenómenos. ¿Ok? Entonces, elementos importantes. ¿Qué tipo de fenómenos físicos, por ejemplo, no habrá en nuestro callejón de Guaylas de esa relación? Ustedes dirán, profe, huracanes, o profe, maremotos. Obviamente que sí, ¿no? Maremotos. Los maremotos o tsunamis no se van a producir en nuestro callejón de Guaylas. Maremoto significa, tsunami significa ola en el puerto, ¿no? Principalmente se producen después de un sismo de más de 8 grados, 9 grados, ya se va a producir un tsunami de gran magnitud, ¿ok? Eso ocurrió, por ejemplo, en el año 2011. Y en el año 2011 normalmente después de un sismo pasan cuarto de hora, 20 minutos para adelante y recién viene el tsunami. Pero ¿qué pasó en Japón, por ejemplo, en Fukushima, el año 2011? Inmediatamente termina el terremoto de más de 8 grados, ¿sí? Inmediatamente ya estaba viniendo el maremoto, ¿sí? El tsunami, el cual causó gran cantidad de muertos. Es por ello que ya en la actualidad los japoneses, ni bien se está dando el sismo, ellos ya están evacuando. O sea, sismo y tsunami a la vez y ellos ya evacúan. ¿Ve? Es cuestión de disciplina, mis queridos estudiantes. Muchas veces nosotros, ¿qué sucede? Por ejemplo, todos los años, ¿sí?, a excepción de este año por la pandemia, ¿sí?, hacemos simulacros de sismo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el cinturón de fuego del Pacífico. Pero ¿qué sucede? No estamos interactuando de una manera adecuada. Lo tomamos en broma, no tomamos en serio estas cosas y si se presentara un fenómeno de este tipo, pues nos va a ir mal, nos iría mal. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Y aquel que no está preparado no sabe la respuesta que va a tener frente a esa situación. ¿Ok? Por eso es importante. Ahí en los gráficos le estamos mostrando, por ejemplo, la última granizada que se produjo en la zona del callejón de los Conchucos, donde malogró gran cantidad de pastos, gran cantidad de cultivos, ¿no? Muchas hectáreas. Y en el otro lado, pues, lo que normalmente ocurre en nuestras cordilleras, avalanchas. Serán avalanchas de regular magnitud y de poca magnitud también. ¿Ok? Entonces, hay un sinnúmero de fenómenos físicos. Erupciones volcánicas, por ejemplo, que no lo hemos considerado ahí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir visualizando. ¿Ok? Pasamos al siguiente punto. Fenómenos geográficos biológicos. ¿Ve? Ya vimos los físicos, ahora vemos los biológicos. Estos están representados por las pandemias, epidemias, extinción de especies, plagas. Nos suena el primer punto, pandemia. ¿Qué
¿Qué es una pandemia? Una pandemia es ¿no? un fenómeno biológico que se le denomina en tal magnitud cuando ya abarca varios continentes, ¿no? Y fíjense, paradójicamente, sí, cada 100 años, los últimos pues 400 años, se ha ido produciendo, sí, una pandemia. ¿Eh? En 1720, por ejemplo, tenemos la peste bubónica. En 1820, el cólera. En 1920, la gripe española. Y el año 2020, el coronavirus. Si ustedes averiguan, ¿no? Investigan un poquito más, se van a dar cuenta que así ha sido. Pero algunos ya como ustedes son chicos pues estudiosos, todos dirán, profe, pero la gripe española fue en 1919, la peste bubónica en 1719 empezó, chicos, y el coronavirus no ha empezado en octubre del año pasado, sino como eran tan poquitos casos y no se le dio la debida importancia, ¿ve? Nadie se dio cuenta de ello. Cuando recién nosotros hemos podido percibir en gran magnitud, todavía pues cuando recién llega el 6 de marzo a nuestro país, el primer caso con coronavirus, ¿no? El paciente cero, ¿no? Como lo denomina mucho. Entonces es importante que ustedes vayan indagando, vayan investigando y ver, ¿no? Y ustedes que son un poco matemáticos, a ver, sacar pues algunos cálculos, ¿no? Porque el 720, el 1820 y 1920 murieron millones, ¿no? Millones. Y el 2020 no creo que lleguemos pues al millón, no creo, ¿sí? Hasta ahorita van ya casi 250,000 y un poquito más de muertos, pero no creo. ¿Por qué? Porque ahora la ciencia está más avanzada y todo lo demás se va a poder controlar esto. Si no, pues desbordaría. Lo que no implica que no tengamos cuidado. Por eso es importante. Ya en Perú deberíamos estar de a pique, ¿no? O sea, ya haber llegado al punto máximo y estar retrocediendo. Pero lamentablemente, pues, el desorden y todo el caos que el peruano genera está haciendo de que en estos últimos días principalmente se vayan contagiando de 3,000 a 4,000 cada día. Peligroso es eso, peligroso. También tenemos epidemias como por ejemplo el dengue, ¿no? que se ha estado dando en la selva, que ha matado muchas personas. También tenemos la extinción de especies por la sobreexplotación de recursos, ya sea flora y fauna, dijimos anteriormente, y las plagas, ¿no? Las plagas que pueden ser de langostas, las plagas que pueden ser de ratas, etcétera, etcétera, que se van produciendo, obviamente que sí. Entonces, eso es un elemento fundamental que nosotros debemos de saber. Fenómenos geográficos sociales. Los fenómenos geográficos sociales son causados principalmente por la acción humana también. ¿Ve? En este caso tenemos la contaminación, el centralismo, las migraciones. ¿Sí? La contaminación. Cuando hablamos de contaminación, jóvenes, ustedes principalmente dirán, profe, la atmósfera, porque las fábricas emanan, los carros, el hombre mismo quema o va contaminando, ¿no? Va emitiendo gases, CO2, CH4, qué sé yo. No necesariamente la contaminación del aire nomás. Cuando hablamos de contaminación también tenemos que hablar de contaminación del suelo y contaminación del agua. Imagínense, si nosotros contaminamos los suelos, estos se van a volver infértiles, terrenos eriáceos, ya no van a producir. Si hablamos del agua, entonces el agua pues es fuente de vida, decíamos, que vamos a consumir un agua de mala calidad, un agua que prácticamente nos va a llevar a la muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto, ¿sí? La contaminación es uno de los puntos en el cual a través de muchas reuniones
de los representantes del mundo se está tratando de solucionar. Paradójicamente, ¿sí? Ustedes dirán, profe, con el coronavirus y todo, la Tierra ha vuelto a respirar. Fíjense. Entonces, frente a esta situación, el hombre pues tiene que buscar alternativas de solución. Y esas alternativas de solución, ustedes lo van a plasmar, ¿sí? Lo van a plasmar en este tema para ver qué debemos de hacer para darle pues un respiro a nuestro planeta, a nuestro medio ambiente. El centralismo, concentración de población, ¿no?, en un determinado lugar. Por ejemplo, Lima es una de las regiones, Lima metropolitana sobre todo, es un lugar donde hay mucho centralismo. ¿Ve? Cientos y miles de personas están concentradas allí. Casi 11 millones de habitantes está llegando a Lima. Entonces el centralismo que va a generar problemas sociales. ¿Ve? Hacinamiento. ¿Ve? Y a su vez esto va a generar delincuencia, prostitución, qué sé yo. Las migraciones, desplazamiento de población. Ustedes también ven, ¿sí?, sin ir muy lejos, cómo la gente por este problema de la pandemia está regresando a sus pueblos, ¿no? Está regresando oleadas. Ya hay más o menos un promedio de 200.000 personas, ¿sí?, que están abandonando Lima y quieren regresar a sus pueblos, llámese la selva, llámese los Andes, ¿sí? Quieren regresar. Entonces, imagínense, la migración, desplazamiento de población. Los mismos venezolanos, hay un buen grupo de venezolanos que por esta situación de la pandemia también están migrando, está regresando a su país, ¿no? No hay otra. Entonces, los fenómenos, jóvenes, se clasifican en 3, ¿no? Hemos visto físicos, biológicos y sociales. Continuamos. Ahora, el espacio geográfico va a ser transformado por los agentes geográficos. ¿Qué son los agentes geográficos? Los agentes geográficos son las fuerzas transformadoras del relieve y del paisaje, ¿sí? Entonces, el relieve, el paisaje, va a ser transformado. ¿Y quiénes son los agentes geográficos? ¿O cuáles son esas fuerzas? Primero, dijimos, el hombre. El hombre es el principal agente geográfico que modifica el paisaje. Su acción antrópica va a hacer que modifique el paisaje. Por ejemplo, ustedes van visualizando allí cómo ese espacio geográfico, el hombre ha talado, ¿no?, ha malogrado el medio ambiente y lo está convirtiendo en algunos casos en lugares para el cultivo, en otros casos para su urbanización, qué sé yo. ¿Ve? Entonces, que no está bien, obviamente que no está bien. ¿Por qué? Porque debe haber una convivencia, ¿sí? ¿Qué implica esto? Por ejemplo, ustedes conocen Lima, por ejemplo, los valles de Caraballo, los valles de Chillón, Valle del Rímac, han dejado de producir y se han convertido en selvas de cemento. Grandes urbanizaciones, grandes barrios se encuentran establecidos allí, ¿ve? O sea, en tierras de cultivo, en tierras donde debería haber el desarrollo agrícola, se ha establecido eso. Y eso no es lo correcto, ¿ve? Una convivencia negativa se da en ese entorno. Otro de los agentes geográficos que va a modificar el relieve es el agua. El agua en sus diversas formas, ya sea mares, ya sea ríos, ya sea lluvias, qué sé yo, va a modificar el relieve, ¿sí? Entonces ustedes imaginen una lluvia torrencial como modifica, ¿no? Entonces, con su acción erosiva, ¿no? La acción erosiva es muy fuerte, entonces eso es lo que va a provocar. La energía solar es otro
otro elemento, y los vientos, ¿sí? Y los vientos. Entonces, son los agentes que van a transformar el relieve y el paisaje. Ahora, para entender mejor el estudio de la geografía, nosotros tenemos que recurrir a los principios científicos de la geografía. Profesor, ¿qué son los principios científicos de la geografía? Yo les pregunto a ustedes. Principios científicos. Los principios científicos deben ser herramientas, deben ser métodos que ayudan al estudio de la geografía. Pero están en lo correcto. Los principios científicos de la geografía son las herramientas que nos van a permitir a nosotros conocer, explicar, comparar, analizar los hechos y fenómenos geográficos. Gracias a los principios científicos, nosotros vamos a poder desarrollar esa convivencia entre el hombre y su medio ambiente. Ustedes, ¿sí?, pueden observar en el gráfico a Alexander von Humboldt. Profe, ¿qué tiene que ver Alexander von Humboldt? Este científico, este geógrafo, ¿sí?, de origen alemán, es el padre de la geografía moderna. Con él se inicia la geografía como ciencia. Él es considerado el padre de la geografía moderna, juntamente con Carl von Ritter. ¿Ok? Entonces, esos datitos nosotros tenemos que tenerlos en cuenta para, ¿sí?, en lo sucesivo ir entendiendo el desarrollo de la geografía moderna. Los principios son 6, como ustedes han podido observar en el organizador gráfico anterior. Ahora observamos los 3 primeros principios. Vamos a ir explicando cada uno de ellos y planteando un ejemplo. Primero, dice principio de localización. Este principio también se le conoce como el principio de extensión o ubicación. Fue planteado por Federico Ratzel. Es el principio más importante. ¿Sí? ¿Por qué es considerado el principio más importante? Es considerado el principio más importante, ¿por qué? Porque si nosotros no ubicamos nuestro objeto de estudio, imposible pues de analizar, imposible de estudiar. Es necesario ubicar nuestro objeto de estudio. Entonces, por eso es considerado el principio más importante. Para ubicar, para localizar, ¿sí?, es importante que nosotros utilicemos las coordenadas geográficas: latitud, longitud y altitud. ¿Sí? Latitud norte-sur, longitud este-oeste y altitud sobre el nivel del mar, bajo el nivel del mar. Por ejemplo, ¿sí?, Huaraz se encuentra a 3.062 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué principio estamos utilizando? El principio de localización. 2. Principio de descripción. Este principio nos permite, ¿sí?, fue planteado por Vidal de la Blache, ¿sí?, y nos permite señalar las características de los hechos o fenómenos geográficos. ¿Sí? Hechos o fenómenos geográficos. Este principio, pues, nos dice: señalicemos las características. ¿Ve? Señalicemos las características. Por ejemplo, en el principio 1, ubicamos a Huaraz, localizamos a Huaraz. Principio 2, podemos señalar las características de Huaraz. Por ejemplo, Huaraz es una ciudad bonita, presenta hermosos paisajes,
muy acogedora, tiene una gastronomía variada, hermosas mujeres, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo? Señalando las características de Huaraz. Principio número 3. Causalidad. Causalidad o explicación. Este principio fue planteado por Alexander von Humboldt. No se olvide este nombrecito, Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt dice: busca la causa generatriz para explicar lo que ocurre en el espacio geográfico. ¿Ve? O sea, busca una causa y esta a su vez nos va a dar una consecuencia. Busca un efecto, busca una consecuencia. Por ejemplo, Huaraz es visitado por muchos turistas. Pregunto, estudiantes, ¿es causa o es consecuencia? ¿Es efecto o es consecuencia? Ustedes pensarán y me dirán: profesor, es causa, profesor, es consecuencia. Vamos a ver el por qué. ¿Por qué Huaraz es visitado por muchos turistas? Ah, profesor, porque es bonito, porque es acogedor, hermosos paisajes, gente acogedora, gastronomía variada. Entonces, muchos turistas vendría a ser la consecuencia. ¿De qué? De que Huaraz es bonito, Huaraz es acogedor, Huaraz tiene gastronomía variada, que vendría a ser la causa. Por ello es que vienen gran cantidad de turistas. ¿Ok? Entonces, causa, consecuencia. Causa, consecuencia. Puede decir: profesor, por ejemplo, en el aspecto de ustedes, ¿no?, que ya están en quinto año secundario, ingresaste a la universidad, ¿causa o consecuencia? Ingresé a la universidad. Ah, viene a ser consecuencia, profesor. ¿Pero consecuencia de qué? ¿Cuáles han sido las causas? Estudié, ¿sí o no? Cumplí mis objetivos, ¿no? Planifiqué, me organicé mejor, etc. Todo eso entonces forma parte de la causa. ¿Para qué? Para que tú puedas ingresar a la universidad. ¿Ok? Entonces, 3 primeros principios. Seguimos. Principio de relación-conexión. Este cuarto principio fue planteado por Jean Brunes, geógrafo francés también, ¿sí?, muy importante dentro del desarrollo de la geografía. Jean Brunes señala que nada está aislado, todo se relaciona. Nada está aislado, todo se relaciona. ¿Cómo podemos entenderlo esto? Vamos al ejemplo. Decíamos hipotéticamente que a Huaraz vienen muchos turistas. ¿Con qué lo relacionamos, mis queridos estudiantes? Ustedes dirán: profesor, más transporte. Correcto. Profesor, van a sacar dinero de los bancos, más finanzas. Correcto. Profesor, ¿van a ir a comer a los restaurantes? Correcto. ¿Van a comprar productos? Correcto. ¿Se dan cuenta o no? Más gastronomía, más comercio, más finanzas, más transporte. Consecuencia de ello, habrá desarrollo. ¿Se dan cuenta o no? ¿Con qué se relaciona? Con el desarrollo socioeconómico. ¿Ven? No está aislado. Porque algunos dirán: profesor, pero a mí qué me importa, yo no estoy dedicado al turismo. No, el turismo es considerada la industria sin chimenea. Es una de las industrias pues que genera muchos recursos.
sin contaminar demasiado. Quinto principio. Principio de actividad, cambio, dinamismo. También fue planteado por Jean Brunes. Jean Brunes, que dice acá, todo está en constante cambio, todo está en constante transformación, nada está estático. ¿Ok? Todo cambia. ¿Ve? Todo cambia. Ustedes mismos, hace años atrás eran unos niños, ahora son adolescentes. Y acá unos años serán jóvenes, luego llegarán a ser adultos y posteriormente ancianos. ¿Qué pasó con ustedes? Han evolucionado, se han transformado. Igual, el medio ambiente, el espacio geográfico está en constante cambio, en constante transformación. Nuestro ejemplo era Huaraz. Huaraz, por ejemplo, hace muchos años, ¿sí? Era un villorrio. Profe, ¿qué es un villorrio? Una villa. ¿Ve? Ni siquiera se llama Huaraz, se llama San Sebastián. Posteriormente todavía adquiere el nombre Huaraz. ¿Cuántos barrios habían en Huaraz? 5. Soledad, San Francisco, Guarupampa, Belén. De allí, Centenario. Y después ya fue creciendo, hasta convertirse en una ciudad cosmopolita. ¿Qué pasó con Huaraz? Se transformó. Huarazinos ya no hay. ¿Ve? Un 25-30% será gente de Huaraz. El 70% es gente foránea, de Ancash, de otros lugares, incluso extranjeros. Por eso hablamos de que Huaraz se ha transformado. ¿Ve? De un villorrio, de un pequeño pueblo, se ha convertido en una ciudad cosmopolita. ¿Ok? Y por último, el principio de comparación. Este principio de comparación fue planteado por Karl von Ritter y Vidal de la Blache. Ellos establecen y dicen todo hecho, fenómeno geográfico tiene semejanzas y diferencias. Hay que establecer las semejanzas y diferencias de los hechos y fenómenos geográficos. ¿Ve? Por ejemplo, ¿no? Ahora que estamos en mayo, y mayo pues nos trae muchos recuerdos, el terremoto del 70. Y vamos a cumplir 50 años del terremoto del 70. ¿Ve? Porque en 1970, ¿sí? Comparando con el terremoto de Ica del 2007, ¿sí? Porque en Ancash, que fue casi de la misma magnitud, en Ancash murieron miles de personas. Y en Ica, pues, si bien es cierto, han muerto casi 2.000 personas, pero no fue, pues, en comparación a Ancash es nada, ¿no? Más nosotros, solamente en el Callejón de Huaylas, casi 100.000 personas. Entonces, establecemos, ¿ve? Las semejanzas, terremotos de igual magnitud, las diferencias, la destrucción que causaron. Igualito en nuestro ejemplo. Huaraz, ¿ve? Huaraz con Huancayo, por ejemplo. Huaraz, ciudad quechua, Huancayo, ciudad quechua. Semejanzas, ¿ve? Diferencias, sus actividades económicas. Huaraz, ciudad de Huaraz, principal actividad económica, la minería. Huancayo, principal actividad económica, la agricultura. Entonces, usted dirá, profesor, ¿está usted dónde hay minería en Huaraz? No te olvides. Cuando hablamos de Huaraz, estamos hablando de la provincia de Huaraz, que tiene 12 distritos. Ibarra y Mijichilca se encuentra en la provincia de Huaraz, en la que genera mayor cantidad de ingresos, es la principal actividad
que genera más divisas. ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva hay que ver. Si yo le digo ciudad de Huaraz, cambia ya la cosa, ¿no? Estamos hablando Puente Quilcay hasta Río Seco, nada más. Entonces ahí ya cambia. ¿Cuál sería su principal actividad económica? Ya, profe, ahí el comercio. El comercio. ¿Ve? Entonces, esos datitos nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta. ¿Se dan cuenta, muchachos, qué maravilloso es estudiar la geografía? ¿Ve? Por eso es bueno que ustedes pues vayan entendiendo este mensaje, entendiendo qué es lo que nosotros debemos de hacer. Primera evidencia. Aquí, mis queridos estudiantes, ustedes van a plasmar dos gráficos en el cual van a explicar tres razones de la importancia de los hechos geográficos. Por ejemplo, yo pongo una carretera y ahí señalo su importancia. Integra los pueblos. Sirve para el desarrollo comercial. Abarata los costos de los productos. Segunda evidencia. Aquí vamos a elaborar un organizador gráfico donde estén plasmados por lo menos 4 principios de la geografía. Cualquier tipo de organizador. Por ejemplo, pongo como título Principios de la geografía. Siempre va a ir localización, que es el más importante. Por ejemplo, en localización pongo Huaraz se encuentra al noreste de la ciudad de Lima. Descripción. Huaraz es bonito, presenta hermosos paisajes, su gente es acogedora, su gastronomía es variada. Tercer principio, causalidad o explicación. Huaraz es visitado por muchos turistas porque es bonito, es acogedor, presenta hermosos paisajes. Y 4, relación o conexión. Gracias a la visita de los turistas, en Huaraz habrá más transporte, más comercio y por ende más desarrollo. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la cual ustedes tienen que presentar estas dos evidencias. Muy bien, estudiantes, si hubiera alguna duda, ustedes no duden en recurrir a las redes sociales para poder comunicarnos, ¿sí? Yo estaré asesorándolos personalmente para que ustedes puedan desarrollar alguna situación que no haya quedado clara. ¿Ok? Entonces, con confianza recurren hacia este maestro para poder explicarles o darles mayores alcances sobre el tema desarrollado. Gracias y será hasta otra oportunidad.